A nosotros cambiar de tema, hablar del ámbito económico. ¿Por qué? Porque las nuevas normas de la CEPRELAP de alguna u otra forma obligan a las casas de cambio, por un lado, a cerrar sus puertas o en su defecto a reducir sus actividades. En este sentido, conversamos con Eduardo Mujica, él es vicepresidente de la Asociación de las Casas de Cambio. ¿Cuál es su postura al respecto? Lo escuchamos. La posición de la Asociación de Casas de Cambio es una sola. Es la de cuestionar específicamente o objetar el artículo 33, donde limita las operaciones a clientes particulares. Por así decir, la resolución dice una operación única en un año de $953. O sea, si pasás de 953, necesitas justificar de dónde sacaste ese dinero. Es la exigencia que tienen las casas de cambio y no así la informalidad que existe en el mercado, y sabido es de que en la puerta de nuestros locales existe cualquier cantidad de gente informal ofreciendo el mismo cambio y sin embargo sin pedir absolutamente nada. Nosotros estamos preocupados, nos afecta bastante esta resolución. Por sobre todo también quisiera destacar de que con esta resolución se pasó un poco por alto el turismo de compra al cual el Paraguay fomenta en las fronteras. Un turista puede venir y hacer la compra por el valor que quiera en el comercio y obviamente siendo extranjero viene con su moneda local, pero con esta resolución nosotros no vamos a poder venderle los dólares para que pueda hacer sus compras. Claro. Como así también esta resolución se obvió algo muy importante que es importante destacar, que la ley de aduanas tiene claramente de que cualquier turista que entre al Paraguay y si trae un valor inferior a $10.000, puede traer hasta 9.999, no necesita hacer una declaración de su dinero. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que un turista va a venir al Paraguay y va a querer cambiar $2.000 y la casa de cambio legalmente no va a poder operarle, porque este turista jamás va a traer a alguien que está de vacación, de turismo, que sea algún repatriado, alguna justificación de su dinero. Entonces realmente esta resolución a nosotros nos deja un poco, no un poco, sino que bastante preocupados, y por sobre todo nos deja fuera totalmente de competencia, porque por sobre todo las sanciones que aplica, ¿verdad? Es bastante fuerte, bastante dura, y ningún accionista y ningún director quiere someterse a exponerse a semejante multa. Bueno, es lo que decía Eduardo Mujica. Ahora saludamos rápidamente a Diego Marcet de CEPRELAP. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Amelia. Buenas tardes para la audiencia. ¿Qué cambió? ¿Por dónde hay que empezar a tratar de entender la nueva normativa? La nueva normativa en lo que hace a las casas de cambio forma parte de un proceso de actualización de todo el marco regulatorio en prevención de lavado de activos del país. Esta es una de las más de 10 reglamentaciones nuevas que hemos emitido de manera a tener un sistema homogéneo, a tener un sistema moderno, a tener un sistema estandarizado en materia de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Un trabajo que viene como consecuencia también de la modificación de la ley de CEPRELAP que se dio en el año 2019. Y es tanto así como decía nuestro entrevistado, que tienden a quedar acogotados, describía muy bien que se volvieron muy estrictos de la noche a la mañana y que francamente eso va a hacer que casi todas, al menos algunas ya empezaron a cerrar. Se habla de ese extremo y que paradójicamente se sienten beneficiados aquellos cambistas que podrían ser considerados como informales. Ahí, para separar un poco las ideas, con respecto a las cierres de casas de cambio, esas casas que cerraron vienen de un año entero de factor COVID, de factor no turismo, de factor no cambio, de cierre de fronteras. La resolución tiene 2 meses de vigencia y está instalada una mesa de diálogo para hacer todos los ajustes que fuesen necesarios, si están respaldados técnicamente por estudios y números, porque los parámetros del artículo que mencionó el señor Mujica en su momento, del artículo, porque es un solo artículo el que está en discusión, más de 60 artículos, solo uno el que está en discusión, ese parámetro surge de un indicador de más de 600.000 operaciones de cambio que se revisaron en 6 meses en el Paraguay y fue establecido
con el Banco Central a propuesta del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? No sale del azar, sino sale de que todas las operaciones de cambio formal en este país están registradas, ¿verdad? Y por otra parte, con respecto a lo que tiene que ver con los llamados cambistas informales, se ha reactivado un proceso de registración en el Banco Central, porque son supervisados por el Banco Central, y se han entablado conversaciones dirigidas por el Banco Central, porque ellos son supervisores, con la Policía Nacional, con SEDECO, de manera a abordar ese fenómeno, que es un fenómeno paralelo, independiente a la reglamentación de prevención de lavado de activos. Yo no voy a, o sea, la CEPRELAB como organismo, teniendo presente el factor de informalidad y teniendo presente otros factores propios de riesgo o vulnerabilidades de nuestra economía, no van a hacer que se emitan normas modernas y normas que cumplan los estándares internacionales. Por el contrario, se busca abordar los dos fenómenos. Por eso hay dos mesas de trabajo distintas constituidas hoy. Una pública 100%, donde está la policía, donde está SEDECO, donde está la SED, donde está CEPRELAB en apoyo, donde está BCP, con respecto al tema del cambio informal, que reclaman, por supuesto, con muy buena razón. Si hay un cambista informal, no debe estar donde dicen que están, en la calle o donde fuesen. Si no están habilitados no pueden operar. Y por otro lado la norma, ¿verdad? Porque si ellos entienden que hay que hacer un ajuste, sus sucesivas oportunidades, le hemos pedido los estudios técnicos que avalen el análisis de riesgo como para modificar el parámetro que ellos reclaman, que es el de los 3 salarios mínimos, ¿verdad? ¿Ustedes creen realmente que estos cierres que se están dando actualmente son una consecuencia de la pandemia en el aspecto económico o que están abriendo el paraguas antes de tiempo? Puede ser por muchos factores. Yo leí el comunicado de Cambios Chaco y habla de COVID, factor COVID, y la abogada, la señora Teresa, habla de factor COVID y habla de que la norma les va a complicar la operativa, particularmente con respecto con la asesora jurídica de esa casa de cambio particular. Todas las veces que pidió audiencia en la CEPRELAB se le recibió, ella estuvo en todas las mesas de trabajo, ella sabe todos los argumentos que tenemos. De hecho, antes de emitir la norma, la CEPRELAB abrió una mesa de diálogo y todos los proyectos de reglamentaciones se compartieron antes, no solo con el sector de cambios, con todos los sectores que tienen nueva norma, porque esto es importante aclarar, ¿verdad? Este mismo parámetro que está en este artículo en particular, están todas las reglamentaciones que emitió la CEPRELAB, es decir, el sector de remesas, las remesadoras tienen, el sector de las billeteras electrónicas también lo tienen, las casas de bolsa, las cooperativas, las inmobiliarias, el sector de vehículos, de joyas, bancos, financieras, así sucesivamente, todas tienen este parámetro. Y el único sector que por ahora afirma no estar en condiciones de cumplir es este sector en particular, ¿verdad? Entonces nosotros estamos abiertos para conversar, nunca se cerró la discusión. Para eso estamos, seguimos a disposición y creemos que la norma está en condiciones de ser aplicada, ¿verdad? Doctor, si uno hace un paralelismo y compara la normativa, la nueva en Paraguay y en la región, se puede decir que son casi estandarizadas, y por qué aquí sí acusan el impacto y en otros países ya se pudieron enmarcar dentro de lo que significa esta nueva orientación. A nivel regional, los reglamentos de prevención son sumamente parecidos porque todos seguimos la metodología de Gafi y los estándares de Gafi. Con respecto a lo que es la calificación de riesgo bajo o simplificado, varía en función de país. De hecho, hay países que están en nuestra frontera que no permiten ese régimen simplificado que nosotros abordamos. Al contrario, son mucho más rigurosos. Todo depende de la realidad de cada país y todo depende de los factores de riesgo de cada país. Si yo les digo a ustedes que ese parámetro se construyó en base a todas las operaciones de todas las casas de cambio, que son más de 600.000 en 6 meses, y que ese número sale en el reflejo del 80% de las operaciones, porque más del 80% de las operaciones están por debajo de ese monto, es razonable decir que ese es un parámetro real para el mercado paraguayo con respecto a lo que se entiende a un negocio principalmente tendiente al mercado minorista, ¿verdad? Obviamente podemos agregar variables y modificar eventualmente, pero esa es la realidad paraguaya, que es muy distinta a la argentina, a la brasilera, a la uruguaya. Cada país tiene su propia realidad, pero todos tienen un mismo estructura en cuanto a los reglamentos de prevención, porque todos nos regimos por los estándares de Gafi que voluntariamente aceptamos
por ley adoptar cada uno de los países de la región, ¿verdad? Director, para cerrar nada más esta pregunta, ¿ya tienen también comunicación de otras entidades cambiarias que van a cerrar? En particular, a Cepelano se le comunica al Banco Central. Sabemos que hay 2 casas de cambio que están cerrando sucursales, pero de hecho sabíamos eso cuando empezamos a discutir una eventual modificación de la norma. Nos avisaron que iban a cerrar y que nosotros estábamos convencidos porque nos dijeron lo contrario, que era por factor COVID, ¿verdad? Pero si ellos ahora asuman el factor de las normas, Gafilat de nuestra parte, técnicamente creemos que está adecuada y también creemos y estamos abiertos a modificar si es que hay que modificar algo, ¿verdad? Para eso estamos. ¿Gafilat en algún momento sugirió que somos un país estigmatizado como de lavadores o no? Lo que tiene, no, Gafilat no califica eso. Gafilat te da, eventualmente después de esta evaluación, te da una calificación de país o jurisdicción de riesgo, ¿verdad? Que es la famosa lista gris, esa que estamos hablando en este proceso de evaluación que está programada la visita in situ en marzo, ¿verdad? Lo que sí hay mucho, y los países tienen que emitir son informes de tipologías de lavado, o sea, formas como se lava en el país, y particularmente Paraguay tiene tipologías de lavado a través de operaciones de cambio, ¿verdad? Es un factor que hay que tener presente a la hora de reglamentar también y que no es menor, ¿verdad? Y se sospecha entonces que los que se dedican al lavado de activos como que parcelan y meten en pequeñas cantidades, por eso es que van con precisión y con lupa a aquel que de repente tenga sus 100 o sus 1000 dólares americanos. De hecho, las sentencias judiciales hablan de este tipo de medidas de fraccionamiento en Paraguay, no en otros países. Tenemos sentencias en forma de lavado así. Pero ahora bien, el parámetro de 1000 está vinculado también principalmente al volumen y cantidad de operaciones que refleja la base de datos del sistema financiero del Banco Central. O sea, Paraguay tiene la suerte de que todas las operaciones de cambio están registradas ante el Banco Central. Desde $1 que uno cambia, queda registrado. Entonces se puede saber cuánto es razonable. O sea, podemos, siguiendo el nivel de la discusión, ¿verdad? Si la asociación de casa de cambio quiere subir a 10.000 o a 5.000, que nos pasen sus números para valorar y compararlos con los que tenemos del Banco Central y ajustar, ¿verdad? Porque son números técnicos. Claro. No es al antojo, no puede ser antojizo. No al azar. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo. Gracias.